Una de las reglas básicas y fundamentales para un general en batalla era siempre tener que conocer al enemigo para poderle hacerle frente con mayores posibilidades de salir victorioso. Era vital para un general conocer todo lo relacionado al terreno de batalla, aún de las condiciones meteorológicas, para tener asegurada la victoria. Y la Biblia nos menciona que hay una guerra constante, aún el día de hoy, en el campo espiritual. Pero muchos han perdido y están perdiendo ahora las batallas espirituales contra huestes espirituales de maldad. Y esto porque no han sido instruidos en esta realidad, o porque han aprendido un concepto equivocado de cómo opera el ámbito espiritual, cómo operan los ángeles de Dios, cómo operan los ángeles caídos, cómo opera el mismo Satanás. Y si vamos a entender cómo ganar la victoria, debemos de saber cómo es y en qué consiste nuestro enemigo, porque entre mejor entendamos a nuestro enemigo, mejor entenderemos sus debilidades. Y eso es lo que debemos hacer al conocer el ámbito espiritual donde circulan las huestes del maligno, para desenmascararlo, para que podamos verlo como el espíritu corrupto que es. Dios en una etapa de su vida le dijo a Job, en Job 38, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Pero algo interesante vemos en el verso 7, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Dios identifica a las estrellas de la mañana cantando juntas, y estos son ángeles. Los ángeles ya estaban cuando Dios hizo el mundo. Esa es la implicación de este texto. Los ángeles son llamados Ben Elohim, en Job 1:6, que significa hijos de Dios. Y este término se reserva para aquellos que fueron creados por un acto directo de Dios. Y no sabemos cuándo es que los ángeles fueron creados, pero lo que nos dice es que existieron cuando el mundo fue hecho. Y la especulación de cuántos existen es incierta. Jesús en su crucifixión dijo que si él quisiera, él podría llamar a 12 legiones de ángeles, y una legión romana era de 6,000 hombres. Apocalipsis 5 dice que el número de ellos era 10,000 veces 10,000, y miles de miles. Es decir, está más allá de la capacidad de contarse. Y un ángel es más que suficiente. No hay duda al respecto. Un solo ángel antes eliminó a 185,000 hombres en el Antiguo Testamento. Ahora, Apocalipsis capítulo 12 del verso 3 en adelante nos habla de un ángel en especial, llamado Satanás, llamado también el dragón. En el verso 3 es llamado el gran dragón rojo, y el verso 4 nos cuenta de su caída. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. 1/3 de ángeles fueron convencidos por él, y algunos de ellos están encerrados por un tiempo. Algunos de ellos están encerrados para siempre, y otros andan sueltos. Los llamamos demonios, y estos operan en el mundo, trabajando para que haya un rechazo hacia Dios, para que nadie merezca la gloria, sino sean condenados como ellos. Efesios 2:2 Pablo dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En 1 de Juan 5:19 dice que el mundo entero está bajo el maligno. Pedro dijo en 1 de Pedro 5:8, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y el Nuevo Testamento entero nos manifiesta el propósito de Dios en enviar a Cristo para enfrentar al diablo. Él tentó a Eva como dice Génesis 3, como dice en Mateo 4. Él pervirtió la palabra como dice Mateo 4. Él se opuso a la obra de Dios como dice Zacarías 3. Él estorbó a los siervos de Dios como dice 1 de Tesalonicenses 2. Él estorbó el evangelio, como vemos en Marcos 13, como leemos también en 2 de Corintios 4. Él engaña a las naciones, como nos dice 1 de Reyes 22, como lo vemos también en Apocalipsis 16:20. Él logró la entrada del pecado. Él logró la entrada de la caída de la raza, como lo vemos en Génesis 13. Él es el acusador de los hermanos, como lo vemos en Apocalipsis 12. Él tenía el imperio de la muerte, como dice Hebreos 2. Y el mundo entero está bajo él, como dice 1 de Juan 5. Es la Biblia que nos manifiesta sus intenciones hoy. Y 1 de Juan dice que el que comete pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio.
Y para este propósito es que el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, se manifestó, para que destruyera las obras del diablo. Por esa razón, si alguien niega al diablo, o como algunos dicen, creen en Cristo y no creen en el diablo, se están burlando de lo que Cristo estuvo haciendo y no entienden el mensaje del Nuevo Testamento. Y el diablo se ha manifestado de forma inmensa el día de hoy, conquistando con sus filosofías al mundo, metiendo ideas antibíblicas en el mundo y entrando aún en nuestra misma iglesia cristiana evangélica, poniendo a sus falsos predicadores, cantantes, influencers, para pervertir el evangelio, para hacer que tú creas en un Dios, en un Jesucristo, que no es el Jesucristo de la Biblia, que no es el Dios de la Biblia, que no es el mismo que la Biblia dice. Hoy está realizando falsas obras de curación y maravillas en medio de nosotros en el mundo, y muchos lo están creyendo. Segunda de Corintios 11:3 nos dice de él: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Él está ocupado planeando maneras de llegar a la gente. Él está tramando y haciendo planes intensamente para lograr esos objetivos y entrar en los sentidos de la gente. Y así como él tuvo una conversación con Eva, también tuvo una conversación con Jesús. En Mateo 4, conversó con él y dirigió su mente hacia cierto propósito en el cual buscaba atrapar a Cristo, pero no lo hizo, y no lo hace con aquellos que son hijos de Dios. Pero todo esto nos muestra la astucia que él tiene, y debe ser esa la razón por qué es mencionado de diversas formas en la Biblia. Él es llamado, por ejemplo, en Ezequiel 28:14, el querubín ungido que cubre, es decir, era un ángel de alto rango, y este título habla de personalidad. Él también es llamado como el príncipe de este mundo, que gobierna un sistema del mundo de maldad, gobernando a ángeles caídos y a hombres. Él también es llamado el príncipe de la potestad del aire. Él es llamado el Dios de este siglo, que es Aión en el original, el Dios de esta era, el gobernante del imperio de la atmósfera, el Dios que propaga su sistema de filosofías, humanismo, inmoralidad, materialismo, misticismo. Él es llamado en Lucas 11:15 el príncipe de los demonios, en 2 de Corintios 4:4 también. Él es llamado el Dios de este siglo. Él es llamado en Lucas 11:15 el príncipe de los demonios Belcebú, que en el original significa el señor de las moscas. Este era el título de un dios filisteo, pero Satanás era quien estaba detrás de ese falso dios. Todos esos títulos personales hablan de rango, de autoridad, hablan de dirección, hablan de planeación, mostrándonos que él es una persona muy capaz de hacer eso. Y si ahora sabes un poquito más de cómo es Satanás y lo que él está haciendo, espero que esto te dé un nuevo ímpetu para pelear la batalla, para resistir al diablo y para no darle entrada en tu vida ni un milímetro, no dejarlo tener una ventaja sobre ti. No podemos atar a Satanás por nuestras fuerzas, sino que si estamos fielmente con Cristo, si estamos fielmente con Él, Él venció al enemigo, y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Recuerda que Satanás ya ha sido derrotado en la cruz, pero para un enemigo muerto, ciertamente sigue y seguirá buscando a quien devorar hasta el final. Y nosotros como cristianos debemos de pelear con la armadura puesta para la gloria de Dios, sabiendo que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, alrededor de los que lo obedecen. Gracias por ser parte del ministerio de la verdad de su palabra.